Todo empezó el sábado pasado, en casa de mi cuñado Raúl. Era su cumpleaños número 38 y, como siempre, mi mujer, Clara, insistió en que fuéramos. Yo estaba cansado, pero ella lo empujó como si fuera una obligación familiar. Llevábamos juntos 14 años, casados desde hace 9. Clara siempre ha tenido una relación muy cercana con la familia de su hermana, demasiado cercana si me preguntas. El salón estaba lleno de risas, niños corriendo, platos de jamón y cerveza en vasos de plástico. Yo estaba en la terraza con Raúl y 2 primos más, hablando de fútbol y lo que siempre se habla en esas reuniones. Clara desapareció después de la tarta. Dijo que iba al baño. Lo raro fue que no volvió en 20 minutos. No es que sea celoso, pero algo me empujó a salir del grupo y caminar por el pasillo. El baño estaba vacío. Al pasar por la habitación de los niños, escuché risas contenidas y un golpe sordo, como si alguien se hubiera tropezado con un mueble. Me acerqué, más por curiosidad que por sospecha. Justo cuando iba a girarme para volver al salón, escuché algo que me detuvo en seco. ¿Y si nos pilla Marcos?, dijo una voz. Era Clara. No va a venir, está con Raúl fuera, respondió otra voz masculina. Y después, mi nombre. Mi jodido nombre, dicho con una mezcla de burla y nervios. Me congelé. Quise pensar que era un malentendido, que estaban hablando de otro Marcos. Pero sabía que no. La voz era suya, y la forma en que lo dijo, como si fuera un chiste, como si yo fuera el idiota de la historia. No entré. Me fui. Caminé hasta la puerta del salón, sonreí a Raúl y le dije que me sentía mal, que me iba antes. Nadie sospechó nada. En el coche, sentado con las llaves en la mano, no sabía si encender el motor o volver y abrir esa puerta. Pero algo me detuvo. Un pensamiento simple: si esto es real, lo quiero ver con mis propios ojos. Lo quiero saber todo. No quiero dudas. Esa noche dormí en casa. No le dije nada a Clara. Ella llegó 2 horas después, con el maquillaje ligeramente corrido y el pelo recogido de otra forma. Dijo que había ayudado a su hermana a recoger. Me sonrió como si nada, y yo le devolví la sonrisa. Pero en mi cabeza, ya estaba en marcha el plan. Volver a casa esa noche fue como entrar en una película en la que ya sabes el final pero no puedes adelantar las escenas. Clara entró, se quitó los zapatos, se estiró con exageración como si hubiera estado limpiando una cocina durante horas, y me preguntó si quería que preparara algo ligero para cenar. Le dije que no, que estaba cansado y me iba a la cama. Me miró con ese gesto de medio fastidio que pone cuando no entiende por qué no tengo hambre, pero no insistió. Se fue a la cocina, abrió la nevera y empezó a cortar algo. Yo subí, cerré la puerta del dormitorio y me senté en la cama. No sabía por dónde empezar, pero tenía claro que no iba a dormir tranquilo hasta que supiera quién era el otro y desde cuándo me estaban viendo la cara. A la mañana siguiente, me desperté antes que ella. Me vestí en silencio y salí sin desayunar. Pasé el día como un zombi, caminando sin rumbo por el centro de Madrid, tomando cafés que no quería y mirando escaparates que no me interesaban. Lo único que me daba vueltas en la cabeza era esa frase: ¿y si nos pilla Marcos? No era solo la frase, era el tono. Como si yo fuera un detalle menor, un obstáculo logístico. No un marido. No una persona. El lunes, volví a la rutina. Me senté frente al ordenador en la oficina y fingí responder correos, pero en realidad estaba buscando la manera de obtener una respuesta sin que ella lo supiera. Pensé en contratar a alguien, pero no quería gastar dinero en algo que no tenía forma de controlar. Entonces se me ocurrió algo mucho más simple. Clara tenía una amiga íntima, Nuria, con la que hablaba por WhatsApp casi a diario. A veces dejaba el portátil abierto en la mesa mientras cocinaba o hablaba por teléfono.
Si lograba leer algún chat, tal vez descubriría algo. Esa noche, Clara llegó a casa y me saludó con un beso rápido. Me dijo que tenía que revisar unas cosas del trabajo y que luego cenaríamos juntos. Me ofrecía preparar algo mientras ella se duchaba. Cuando dejó el portátil sobre la mesa, lo abrí y, por primera vez, usé esa excusa para revisar su historial. No tenía WhatsApp web abierto, pero sí el correo personal. No encontré nada sospechoso. Cerré el portátil antes de que saliera del baño. Durante los siguientes días, empecé a observarla con una atención que nunca había tenido. Notaba cuando se ponía nerviosa, cuando miraba el móvil y lo giraba para que yo no viera la pantalla, cuando sonreía a la nada. El miércoles, encontré mi oportunidad. Clara se olvidó el móvil en casa mientras bajaba a por una bolsa de la compra que había dejado en el coche. Lo desbloqueé y entré directamente a la galería de fotos. Nada. Ni una imagen comprometedora, todo limpio. Pero cometió un error, no había cerrado la última conversación de WhatsApp. Era con alguien guardado como Lucho Reformas. Nunca hicimos reformas, nunca pedimos presupuesto, nunca hablamos de ningún Lucho. El nombre ya era sospechoso, pero lo que vi me confirmó todo. No eran fotos. Eran audios. Docenas de audios, de ambos. Ella hablaba con una voz que no era la suya habitual. Más dulce. Más viva. Más joven. En uno de ellos, le decía que había soñado con él, que se despertó con ganas de llamarlo pero no podía porque estaba conmigo. En otro, él le respondía que no podía dejar de pensar en la última vez que se vieron, en cómo olía su cuello. Lo escuché todo en menos de 5 minutos. Me ardían los oídos. No era solo traición, era cariño. Era complicidad. Era intimidad. Cuando escuché que la puerta del portal se cerraba, cerré la aplicación, bloqueé el móvil y lo dejé exactamente donde lo había encontrado. Respiré hondo. Ella entró sonriendo, como si nada. Me preguntó si quería que preparáramos pasta esa noche. Le dije que sí, que me apetecía. Me senté en el sofá mientras ella hablaba de su día. Le pregunté por Lucho Reformas. Se quedó congelada durante una fracción de segundo, pero luego sonrió y me dijo que era el tipo que le estaba haciendo un presupuesto para el baño de su madre. Yo asentí sin decir nada más. Esa noche no dormí. Me di cuenta de que llevaba años viviendo con una actriz y que yo había sido el público más crédulo de todos. No era solo el engaño físico. Era la mentira diaria, el teatro, la frialdad para fingir interés por nuestra vida mientras le daba lo mejor de sí a otro. Lo que más me dolía era saber que seguramente todo esto no era nuevo, que esa sonrisa con la que me había conquistado hace años ya no me pertenecía desde hacía tiempo. Esa noche tomé la decisión de dejar de ser el espectador pasivo de mi propia humillación. A partir de ahí, todo iba a cambiar. Esperé hasta el sábado. No porque necesitara tiempo para pensar, sino porque necesitaba ver cómo se comportaba sabiendo que su secreto aún estaba a salvo. Observé cada uno de sus movimientos como si fueran parte de una coreografía ya ensayada. Me saludaba por la mañana con un beso en la mejilla, preparaba el desayuno, me preguntaba si quería salir a dar una vuelta. Incluso me propuso ir al cine como cuando estábamos saliendo. Yo dije que sí a todo, con una sonrisa tranquila. Pero por dentro ya había tomado la decisión, ese mismo fin de semana iba a destruir esa normalidad de cartón piedra que ella intentaba mantener. El sábado por la tarde, le propuse que nos quedáramos en casa, que abriéramos una botella de vino y viéramos una película. Se lo vendí como un intento de reconectar, como un gesto romántico. Ella aceptó encantada, sin notar el tono tenso en mi voz. Durante la película, fingí estar interesado, aunque no recuerdo una sola escena. Lo único que tenía en la cabeza era la frase que iba a decir para romper el hielo.
Cuando terminaron los créditos y ella fue a recoger los vasos a la cocina, la llamé con voz calmada. Clara, ven, quiero hablar de algo. Ella volvió con una sonrisa amable, como si no tuviera idea de lo que se venía. ¿Qué pasa? Quiero que me cuentes quién es Lucho Reformas. Esa fue la frase. Sin rodeos, sin filtros, sin levantar la voz. Solo la pregunta justa. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Clara se quedó de pie, con los ojos clavados en mí, sin saber si sentarse o seguir fingiendo que no entendía. Al final optó por lo obvio. ¿De qué estás hablando? Del tipo con el que te mandas audios de madrugada. El que no puede olvidar cómo huele tu cuello. Ese Lucho. Ella dejó los vasos sobre la mesa con torpeza, haciendo un ruido seco. ¿Has estado revisando mi móvil? Una vez. Por casualidad. Lo suficiente. No lo negaba. No pedía perdón. No se derrumbaba. Lo primero que hizo fue sentarse en el sillón frente a mí, cruzarse de brazos y bajar la mirada. Su primera frase me dio asco. ¿No es lo que piensas? No. ¿Entonces qué es? ¿Una obra de teatro? ¿Un personaje? Ella respiró hondo y me miró como si la estuviera acosando por una deuda inventada. Marcos, llevo meses sintiéndome sola. Me siento invisible contigo. Tú estás aquí, pero no estás. Llegas del trabajo, cenas, ves la tele y te duermes. Ya no hablamos. Ya no te importo. ¿Y esa es tu excusa? ¿Te tiras a otro porque me gusta ver la tele en silencio? No es eso. No me acosté con él. Solo hablamos. Me hizo sentir viva otra vez. Me hacía reír. Me escuchaba. ¿Y eso te parece suficiente como para mentirme en la cara cada día? Ella no respondió. Se levantó, empezó a caminar por la sala como si buscara la forma de desaparecer sin salir por la puerta. Clara, no me tomes por imbécil. No son solo charlas. No mandas audios diciendo que no puedes dormir sin alguien si solo te hace reír. No escondes a alguien detrás de un contacto falso si no tienes nada que ocultar. No quería perder lo que tenemos, dijo al fin. Pensé que solo necesitaba un espacio para mí, algo que me recordara quién soy. No fue planeado. Lo que no fue planeado fue que yo lo descubriera. Lo demás lo armaste muy bien. Ella se sentó otra vez. Esta vez no dijo nada. Parecía una persona completamente distinta a la que había conocido. Y me di cuenta de algo brutal, no me interesaba lo que tuviera que decir. No me dolía su traición tanto como su cobardía. No tuvo el valor de enfrentarme. No me respetó lo suficiente como para decirme que se sentía vacía. Simplemente buscó a otro y construyó una mentira a su medida. Yo solo era el tipo que servía de pantalla, el que le sostenía el decorado mientras ella se divertía en secreto. ¿Estás enamorada de él? No lo sé. ¿Tienes intención de seguir hablando con él? No lo sé. Entonces hazme un favor, coge tus cosas y vete a casa de tu hermana. Esta noche. Ahí fue cuando todo su personaje se derrumbó. Se levantó como impulsada por un resorte. ¿Me estás echando de nuestra casa? Te estoy pidiendo que no me obligues a soportarte en la misma cama sabiendo que tienes a otro en la cabeza. Me haces un favor si te vas. No hay nada que hablar ahora. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Nada. Porque tú decidiste eso hace meses. Solo que ahora yo lo sé. No hubo lágrimas. No hubo gritos. Solo rabia, frustración y una vergüenza que intentó disfrazar de dignidad. Me dijo que necesitaba tiempo. Le dije que ya había tenido demasiado. Y sin decir otra palabra, subió al dormitorio, metió ropa en una bolsa y se fue sin mirar atrás.
Me senté en el sillón. La película todavía estaba en pausa en la pantalla. La apagué sin pensarlo. Esa noche dormí en paz por primera vez en mucho tiempo. Después de que se fue, pasé 2 días en silencio total. Apagué el móvil, no fui al trabajo, no hablé con nadie. Me encerré en casa a pensar. No era tristeza. Era una mezcla entre decepción y rabia. No podía quitarme de la cabeza la imagen de Clara saliendo con su bolso de viaje, mirando al suelo como si yo fuera el que había hecho algo malo. Tenía la necesidad de hacer algo. No para hacerme sentir mejor, porque ya sabía que eso no iba a pasar, sino porque ella se había salido con la suya durante meses, mintiéndome en mi cara, y yo no iba a quedarme sentado viendo cómo su vida continuaba como si nada. Necesitaba exponerla, pero no con un escándalo barato ni con gritos en la calle. Quería que sintiera vergüenza, que tuviera que explicarse, que no pudiera maquillarlo como una crisis de pareja o un malentendido. Quería que sus amigos y su familia vieran la versión real de Clara. Y lo hice de la forma más sencilla. Clara tenía una cuenta de Instagram muy activa. Fotos en restaurantes, selfies con sus amigas, frases motivacionales que no aplicaban a su vida real. Me metí desde mi perfil y fui bajando hasta encontrar una imagen de hace 4 semanas donde salía con un vestido rojo, sonriendo en una terraza con una copa de vino. La descripción decía, a veces solo necesitas respirar y recordar quién eres. Comenté debajo, antes o después de los audios con Lucho. No insulté. No grité. Solo hice una pregunta. Tardó exactamente 12 minutos en borrar el comentario y bloquearme, pero no antes de que 5 personas reaccionaran con caras sorprendidas. Luego me metí a su cuenta de Facebook, donde había subido una foto de una reunión familiar con sus sobrinos. Escribí, una foto bonita. Aunque la Clara que conozco yo es la que miente, borra mensajes y dice que no se acostó con él, solo lo abrazó fuerte. De nuevo, comentario eliminado en menos de 15 minutos, pero no antes de que su prima Sara respondiera, ¿qué ha pasado?, y su hermana le diera like. No hacía falta decir nada más. La bomba ya estaba lanzada. Después me dediqué a enviarle los audios a alguien que sabía que iba a reaccionar, su madre. La mujer me adoraba, siempre me había tratado como un hijo. Le mandé los 5 audios más suaves, sin insultos ni contenido explícito, solo los que dejaban claro que Clara llevaba una doble vida. Le puse un mensaje corto, por si algún día te preguntas por qué tu hija ya no vive aquí. No respondió. Pero a las 3 horas me llamó su padre. No cogí la llamada. Me llegaron varios mensajes de números desconocidos, que también ignoré. No tenía interés en escuchar explicaciones de nadie. Yo solo quería que Clara tuviera que sentarse delante de su familia a dar la cara. El lunes siguiente, volví al trabajo como si nada. Mis compañeros notaron que estaba más serio, pero no preguntaron. Me limité a responder lo justo, a hacer lo que me correspondía. Una de mis compañeras me escribió por Teams, ¿todo bien en casa? Le respondí, todo ya no existe. Fue lo único que dije sobre el tema en todo el día. Esa noche, Clara me escribió un correo. Me dijo que no entendía por qué estaba haciendo todo eso, que la estaba dejando en ridículo, que nuestra relación era asunto privado. Que si quería divorciarme, que lo habláramos en persona, pero que no la humillara públicamente. Le contesté con una línea, tú elegiste esconder, yo elegí mostrar. No hubo más mensajes esa semana. La parte final fue más práctica. Fui al banco y pedí que bloquearan la tarjeta adicional que estaba a su nombre. Luego fui a la asesoría jurídica que usó un compañero mío para divorciarse y pedí cita. Llevé pruebas impresas, copias de los audios, capturas de pantalla de los mensajes. El abogado no me preguntó demasiado, solo me dijo que con eso tenía suficiente para negociar un divorcio sin compensación económica.
Le dije que no me importaba cederle el coche si con eso se iba rápido. Me miró como si estuviera loco, pero aceptó. La última jugada la reservé para su trabajo. Clara trabajaba como encargada en una tienda de ropa en el centro, y sabía que su jefe tenía una política muy estricta respecto a las relaciones personales con clientes o personal subalterno. Revisé los audios y encontré uno donde ella le decía a Lucho que tenía que tener cuidado porque el idiota de su jefe sospechaba algo. No sabía si ese Lucho trabajaba con ella, pero bastaba con sembrar la duda. Le envié ese audio al correo de atención de la empresa, con un mensaje breve: puede que esto le interese al encargado de recursos humanos. No recibí respuesta. Pero 3 días después, me enteré de que Clara había pedido una semana de baja voluntaria. Supongo que no le hizo gracia tener que explicar por qué usaba el nombre de su jefe en audios románticos. No me sentí mejor después de todo eso, pero tampoco me sentí peor. Sentí que, al menos, ya no era el único que cargaba con la verdad. Ella ya no podía esconderse detrás de su sonrisa de Instagram ni de su papel de mujer perfecta en reuniones familiares. Lo que hiciera a partir de ahora era su problema. Yo había devuelto el golpe, y ahora solo quedaba esperar que no intentara volver a meterse en mi vida como si nada hubiera pasado. Pasaron casi 2 semanas sin vernos. Yo seguía con mi rutina, iba al trabajo, comía solo, dormía tranquilo, y por primera vez en mucho tiempo sentía que mi cabeza estaba despejada. No feliz, pero sí más ligero. Nadie preguntaba por ella en el edificio, nadie llamaba a casa. Supongo que ya todos sabían lo suficiente. Un jueves por la noche, mientras cenaba en silencio viendo un programa cualquiera, sonó el timbre. Me levanté sin apuro, ya sabía quién era. Abrí la puerta y ahí estaba Clara, con la cara seria, sin maquillaje, con una chaqueta que le quedaba grande y el pelo recogido de cualquier manera. Me pidió que habláramos. Le dije que si había venido a llorar, que no tenía paciencia. Me respondió que no iba a llorar, que quería decir lo que tenía que decir y después se iría. La dejé pasar. Se sentó en el mismo sillón donde habíamos tenido la primera conversación, y yo me senté en el otro, dejando un espacio entre los dos que parecía mucho más grande de lo que era en realidad. No vengo a justificar nada, Marcos. Ya está claro que la cagué. No voy a repetir lo que ya te dije. Solo quiero que me escuches, una sola vez. Asentí sin responder. Ella respiró hondo y bajó la mirada. No me di cuenta de cuando empezó a fallar lo nuestro. Y no, no es culpa tuya. No vengo con ese cuento. No fue porque tú trabajaras mucho o porque no me escucharas. No fue por eso. Fue por mí. Por no tener los cojones de enfrentarme a lo que sentía. Por tener miedo de decirte que me sentía vacía y por no querer reconocer que ya no sabía si te amaba igual. Me metí en esa historia con Lucho porque me sentí deseada. No fue amor, no fue real. Solo fue escape. Algo que no supe controlar. Pero nunca quise perderte. Me lo repetía cada día, incluso después de hablar con él. Me decía que tú eras mi vida, que esto era solo una fase. Una mentira que me repetí tantas veces que acabé creyéndola. Me costaba mirarla a los ojos. No porque me doliera, sino porque no reconocía a la persona que tenía delante. Era otra versión de Clara, más débil, más honesta quizá, pero ya ajena. Y cuando lo descubriste todo, pensé que me ibas a gritar, a insultarme, a echarme de casa con una maleta volando por la ventana. Pero no lo hiciste. Lo manejaste con una frialdad que me desarmó. Me hiciste quedar como lo que soy, sin levantar la voz. Y eso dolió más que cualquier golpe. Mis padres están decepcionados, mis amigas no me responden los mensajes, y en el trabajo hay miradas que no había antes. Y no te culpo. Te lo ganaste. Me lo gané. Lo que no sé es cómo vivir con esto ahora.
Porque me levanto cada día y me doy cuenta de que no tengo casa, no tengo pareja, y ni siquiera tengo claro si quiero arreglar algo. Pero quería decírtelo. Quería que lo supieras. No para que me perdones, no para que volvamos, sino porque necesitaba que lo supieras. Hubo un silencio largo después de eso. Ella me miraba esperando una reacción. Yo solo pensaba en lo lejos que estábamos de lo que fuimos. Así que hablé con la misma calma con la que había tomado cada decisión desde que todo explotó. No me interesa tu arrepentimiento, Clara. No porque no valga, sino porque llega tarde. Tú rompiste algo y ahora estás viendo los pedazos. Lo entiendo. Pero ya no quiero sostener nada. No me interesa seguir con alguien que necesita destruir para entender lo que tenía. Yo no soy perfecto, nunca lo fui, pero nunca me faltó el respeto a mí mismo como para traicionar lo que teníamos. No te odio. No tengo espacio para eso. Pero no te quiero cerca. Ella bajó la cabeza, asintió lentamente. ¿Entonces esto es definitivo? Lo fue el día que escuché cómo le decías a otro que pensabas en él mientras yo dormía a tu lado. Se levantó despacio, como si su cuerpo pesara más de lo habitual. Se quedó de pie en el centro del salón, como si esperara que cambiara de opinión. No lo hice. Fue hacia la puerta, la abrió y antes de salir, se dio la vuelta. ¿Puedo hacerte una última pregunta? Hazla. ¿Alguna vez me vas a perdonar? Me quedé en silencio unos segundos antes de contestar. No lo sé. Pero si lo hago, será solo para mí. No para volver contigo. Asintió y se fue. Cerré la puerta, caminé hasta la cocina y abrí una cerveza. No porque quisiera celebrar algo, sino porque no sabía qué otra cosa hacer en ese momento. Habíamos tenido la conversación final, la que no deja margen para segundas partes. Clara ya era parte del pasado, y ahora me tocaba averiguar qué hacer con el presente. Los días siguientes fueron extraños. No me sentía mal, pero tampoco podía decir que me sentía bien. Había una especie de silencio interno, como si todo lo que antes hacía ruido se hubiera apagado. Me despertaba, desayunaba solo, iba a trabajar, volvía a casa, hacía la cena, veía alguna serie sin prestarle demasiada atención y me acostaba sin pensar en nada concreto. Las primeras veces que entraba al dormitorio y veía el lado de la cama vacío, no me generaba tristeza, pero sí una incomodidad extraña, como cuando te cambian de sitio un mueble y sabes que algo no encaja aunque no sea urgente arreglarlo. La ropa de Clara ya no estaba, tampoco sus cosas del baño ni los libros que solía dejar en la mesa de noche. La casa era igual, pero todo tenía otro peso. Era más fácil respirar, pero también más frío. Lo más raro de todo era que no tenía la necesidad de hablar con nadie al respecto. No llamé a mis amigos, no le conté a mis padres más de lo necesario. Me limité a decir que Clara y yo habíamos terminado y que no iba a entrar en detalles. Nadie insistió. Supongo que sabían que no era el momento. O simplemente no sabían qué decirme sin sonar estúpidos. Un viernes por la tarde, fui al registro civil a dejar los papeles del divorcio. Fue más sencillo de lo que imaginaba. El abogado se encargó de todo, y como Clara no puso objeciones, el trámite fue rápido. No hubo peleas por bienes, no hubo discusión por propiedades. Nos habíamos casado en régimen de separación de bienes, y no teníamos hijos, así que no había mucho que dividir. El funcionario me preguntó si quería estar presente cuando ella firmara su parte. Le dije que no. No me interesaba. Me fui de ahí con una carpeta en la mano y sin ganas de ir a casa, así que me senté en una terraza y pedí una cerveza. Miraba a la gente pasar y me di cuenta de algo curioso, nadie tenía ni idea de lo que me pasaba. Caminaban, hablaban, reían, vivían, y yo ahí, recién divorciado, con la cabeza llena de historias que solo tenían sentido para mí.
Esa noche me permití algo que no hacía hace tiempo, apagué el teléfono, puse música, cené con calma y me dormí temprano. A la semana siguiente, recibí un mensaje de Clara. Era corto. Decía, firmado. Espero que encuentres lo que estás buscando. No respondí. Ya no había nada más que decir. Ese mensaje no me provocó nada. Ni rabia, ni alivio, ni tristeza. Solo fue un mensaje más. El cierre de una etapa que ya estaba más que cerrada para mí. Desde entonces, no volví a saber de ella. Su familia tampoco me escribió más. Supongo que cada uno tomó su posición en el conflicto, y lo entendí. Yo no quería reconciliaciones forzadas ni cenas incómodas en Navidad. Quería seguir adelante. Un sábado cualquiera, salí a caminar sin rumbo. Terminé en un barrio al que nunca había prestado mucha atención. Me senté en una banca y pensé en todo lo que había pasado. No como víctima, no como alguien roto, sino como alguien que necesitaba entender para qué había servido todo eso. Y no encontré una gran lección. No sentí que ahora era más sabio ni que tenía respuestas. Pero si supe algo, no me arrepentía de haber reaccionado como lo hice. No me quedé en el papel del tonto que espera una explicación que nunca llega. No fui violento, no fui cruel, pero tampoco fui débil. Tomé decisiones claras, hice lo necesario para proteger mi dignidad y, aunque no me curó de inmediato, sí me puso en otro lugar. Uno donde ahora puedo empezar a construir algo sin que esté contaminado desde el principio. Un mes después del último mensaje de Clara, me encontré con un amigo del trabajo que no veía hace tiempo. Me preguntó por ella, sin saber nada. Le conté lo justo. Que ya no estábamos juntos, que hubo cosas que no se pueden perdonar, y que ahora estaba en otra etapa. Me dijo que lo sentía, y después cambió de tema. Hablamos de fútbol, del clima, de un compañero que se iba del trabajo. Me sorprendió lo bien que me sentí. No porque la conversación fuera profunda, sino porque no tuve que explicar nada más. No necesitaba justificarme ni revivir los detalles. Era un hombre separado, y punto. Lo demás era historia. Ahora, cuando me levanto por las mañanas, no pienso en lo que Clara está haciendo ni con quién. No me interesa. No la odio, pero tampoco me despierta ningún tipo de emoción. Fue parte de mi vida, y ya no lo es. Y está bien. Sigo en la misma casa, al menos por ahora. He hecho algunos cambios pequeños, cambié las sábanas, compré nuevas toallas, reorganicé los muebles del salón. Son cosas mínimas, pero necesarias. Es mi forma de marcar el inicio de algo distinto, sin hacer un drama. No tengo prisa por rehacer mi vida. No estoy buscando a nadie. No quiero llenar el vacío con otra persona. Quiero estar solo un tiempo, y no me asusta. Lo que venga después ya lo decidiré con calma. Lo importante es que, esta vez, todo lo que construya será sin mentiras, sin máscaras y sin tener que adivinar lo que pasa a mi alrededor. Esta vez no me va a agarrar desprevenido. Esta vez, estoy despierto. Y eso ya es un avance.